2 de octubre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Y nos acompaña María José Carrión, asambleísta de Alianza País por Pichincha, presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización. Por primera vez, la comisión examina pedidos de juicio político contra exministros del presidente Lenín Moreno, una vez que caducó el plazo para hacerlo con exministros del presidente Rafael Correa, a quienes durante toda una década la Comisión de Fiscalización exoneró de responsabilidad política ante el Pleno. Lo analizamos. También estará Joaquín González Alemán, el representante en el Ecuador de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un plan de fortalecimiento del sistema educativo para prevenir el abuso sexual contra menores de edad, prevenir, detectar, brindar protección para una relación de confianza, respeto entre profesores y alumnos frente a la crisis en establecimientos educativos. Y además nos acompañará Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay. La bancada de Creo solicita a la Asamblea Nacional examinar la conducta de la asambleísta Sofía Espín de la bancada de la Revolución Ciudadana, que habría tratado de interferir con la función judicial al visitar en la cárcel a la ex agente de la SENA Indiana Falcón, la cooperante con la justicia en el caso Balda. Bueno, las reformas a la ley de comunicación en debate en la Asamblea cambian el sistema de adjudicación de frecuencias. Proponen mecanismos como la entrega directa para pueblos y nacionalidades y el concurso para medios privados y comunitarios. Pero aún hay mecanismos administrativos que permiten obtener frecuencias sin pasar por los trámites legales. No solo en el concurso de frecuencias hubo irregularidades. La Arcotel entregó otras 4 frecuencias fuera de ese concurso utilizando un mecanismo administrativo que favoreció a un mismo concesionario. Se trata de las frecuencias que ahora usan RTS y Televicentro en Guayaquil y Quito. El caso se remonta al 17 de julio del 2015, cuando Luis Esteban Gómez Amador, presidente de Tele4 Guayaquil, que emite la señal de Telesistema, y de Ortel en Quito con la programación de Televicentro, pidió las frecuencias de Canal 11 para las 2 ciudades. El pedido fue de 4 frecuencias, 2 principales para cubrir la mayor parte de las ciudades y 2 adicionales cuya señal cubriría las zonas llamadas de sombra al norte de Guayaquil y al sur de Quito, que no pueden ser cubiertas con las frecuencias principales. Las frecuencias serían temporales y para la investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión, según consta en el pedido. El 4 de agosto de 2015, la Arcotel, con resoluciones 222 y 223, otorgó las 2 frecuencias principales para Telesistema. A día seguido, el incautado Gamavisión devolvió al Estado las frecuencias de Canal 11, con las que servía al sur de Quito y al norte de Guayaquil, y Arcotel no demoró en disponer que esas frecuencias pasen a Telesistema. Tan ágil fue el trámite que en sus resoluciones, Arcotel incluso confunde el nombre de los peticionarios y los números de trámite asignados a Televicentro y Telesistema. Pero como el beneficiario final era el mismo, las frecuencias fueron aprobadas sin observaciones. Por ser temporales, las emisiones debían cesar el 31 de diciembre de 2016, fecha en que debía cumplirse la primera fase del apagón analógico e iniciar con la televisión digital. Por eso, el 5 de enero de 2017, la exdirectora del Arcotel, Ana Proaño, emitió las resoluciones 001 y 002, suspendiendo las señales en los canales 11 en Quito y Guayaquil. Esa orden no se cumplió. Ana Proaño dejó la dirección del Arcotel y en junio, quien le sucedió, Pablo Llanes, revocó las resoluciones de su antecesora y permitió que esas frecuencias temporales sigan vigentes hasta la nueva fecha para el apagón analógico que, según el plan del gobierno, ahora se produciría en el 2020. Llanes dirigió la Arcotel entre mayo y agosto de 2017. Fue funcionario de confianza de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Este es un nuevo caso de concentración indebida de frecuencias, adicional a los que fueron detectados por Contraloría en el concurso de frecuencias. Esto nunca fue a concurso, sino un abuso directo de poder que se mantiene y que Arcotel debe invalidar. Es importante señalar que este caso está vinculado a uno de los 3 grupos concentradores que detectó Contraloría. Es un grupo extranjero que encajó en la ley Mordaza para concentrar medios al servicio del gobierno.
es una penetración hacia los medios privados de comunicación que el gobierno de Correa acosó sistemáticamente pretendiendo doblegarlos. El espíritu de este esquema de poder es simple. A un gobierno dictatorial le convienen medios privados de propiedad de extranjeros a los que no les interesan los problemas del pueblo ecuatoriano. Es hora de que Argotel actúe. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Joaquín González Alemán fue asesor regional en políticas sociales en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Fue jefe de políticas, evaluador en UNICEF en la India, cumplió funciones en Vietnam, en Nueva York. Actualmente es representante de UNICEF en Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está impulsando esta campaña que pretende reforzar el tema de la prevención del abuso sexual y la protección a las víctimas en ambientes de los niños. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, para nosotros es muy gratificante trabajar con el Ministerio de Educación y con, ahora que lo ves, con Ecuador Dice No Más, que es una organización formada por víctimas de abuso sexual. Y con esta campaña, con esta nueva fase de la campaña, lo que pretendemos es básicamente prevenir, detectar y proteger a las víctimas del abuso sexual en todos los ámbitos, en principio en el ámbito educativo, pero como ustedes saben, el abuso sexual contra la niñez se da en todos los ámbitos. Lo que queremos es que los profesores, empoderar a los profesores para que sean, digamos, los confidentes de los niños y puedan ayudarles a detectar y a denunciar estos casos. Es la tercera fase de la campaña que dice, ahora que lo ves, di no más. La idea es motivar a los niños a denunciar lo que está ocurriendo, que lo cuenten, que no callen. Han evidenciado que el silencio y el silencio cómplice de ciertas instituciones educativas y hasta de autoridades contribuyó y sigue contribuyendo a estos abusos. Efectivamente, básicamente es una forma de nosotros de visibilizar el tema en la sociedad para que la sociedad se rebele contra esta situación. Hay que empoderar a los niños para que ellos identifiquen cuando se les quiere abusar, puedan contárselo a un adulto, puedan saber que no se pueden tocar sus partes íntimas. Y esta campaña, esta fase de la campaña con Superprofes es básicamente la idea de que los niños puedan acercarse a un profesor y puedan confiarle la situación que están viviendo y los profesores tomen cartas en el asunto y puedan denunciar. Es verdad que el año pasado, durante este año, hemos tenido muchísimos casos en los medios, el medio educativo, pero también es cierto que hay 4.600.000 niños en el sistema educativo en Ecuador, 150.000 docentes. Nosotros confiamos que la grandísima mayoría de estos docentes quieren proteger a sus alumnos y están ahí para escucharles, ¿no? Ahora, el problema es que en nuestro país solo el 15% de los delitos de abuso sexual son denunciados y apenas el 5% es sancionado, según datos del propio UNICEF. Entonces, ¿qué piensan las víctimas? ¿Para qué lo denuncian si no lo van a meter preso? Si mañana van a querer incluso vengarse. El temor a la impunidad. Por eso es que Ecuador aprobó en una consulta popular que los delitos de abusos a menores sean imprescriptibles. Pero ¿en qué medida creen que aporta para la prevención el convertir en imprescriptibles estos delitos? Bueno, yo creo que es una forma también de evitar que esto caiga en el olvido y de atajarlo. Nosotros tenemos todavía mucho trabajo que hacer con el sistema de justicia y con la Fiscalía. Estamos trabajando con Fiscalía en un protocolo de entrevistas por el cual se entrevista a los chicos que han sido víctimas de abuso sexual, se les entrevista una sola vez y de esta forma no se les revictimiza y podemos tomar ese testimonio como prueba en un juicio. Como digo, no solamente estamos trabajando con esta campaña con el medio educativo, sino también con la justicia, con la DINAPEN, con toda la sociedad. En realidad todos somos responsables y todos tenemos que hacer algo por nuestra parte. A mí me pareció muy bien que sean imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra la niñez. Ahora hay que, digamos, desgranar esa impunidad y ver cómo se aplica efectivamente en el sistema de justicia, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es presentar
pruebas, pero lo cierto es que esa oportunidad debe existir. No podemos permitir que un crimen así, que un delito así, prescriba a los años, ¿no? Sobre todo que sea ley que no quede en letra muerta, es decir, que si hoy tienen a alguien que pueda ser cómplice también o autoridad o que pueda encubrir un delito de este tipo o juez o lo que fuese, sepa que eso no va a prescribir y que en algún punto se va a hacer justicia. Ahora, aquí se creó una comisión, la llamaron AMPETRA, el nombre era en memoria de un caso en un colegio donde un profesor abusó de 40 chicos, 40. Y hay varios casos similares que se conocieron cuando los chicos, claro, comenzaron a hablar. Entonces, con esos antecedentes, esta fase de la campaña busca brindar herramientas también a los profesores para que puedan entablar una relación de confianza, pero con respeto. ¿Cómo trazar esa línea con antecedentes, sí, puntuales, pero lamentables? Bueno, básicamente un profesor, un docente, pasa mucho tiempo con un chico, con una chica, un niño o una niña en una escuela. Entonces ellos tienen la capacidad de poder identificar cuando ese niño tiene un cambio de comportamiento, cuando ese niño no se encuentra a gusto en presencia de una persona mayor, de un adulto. Entonces los profesores deben tener esa sensibilidad, esa empatía para poder descubrir que efectivamente ahí está ocurriendo algo. En cualquier ámbito, puede ser en el mismo colegio donde ellos trabajan, puede ser un colega de ellos en el aula, pero también puede ser en casa, puede ser en un club deportivo, puede ser en una iglesia, puede ser en cualquier ámbito, como digo. Entonces los profesores tienen ese rol de poder escuchar a los niños, de saber cuándo es que está ocurriendo algo y cuándo es que hay que denunciarlo. Entonces, la idea es fortalecer el rol del sistema educativo en cuanto a la protección de las víctimas. Si el 75% de los casos de abuso sexual son cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima, ese es cierto, y entonces es indispensable el rol de un maestro, siendo tan cercano para poder detectar también cuando un alumno está siendo víctima de un abuso, sin duda. Pero ¿qué pasa cuando se comete en la misma institución educativa? Porque lamentablemente aquí se vieron incluso indicios de reserva, de que se podía afectar la reputación de determinada institución pública o de un colegio, que no les dejaban hablar o denunciar a ministros o en su defecto a alumnos. Entonces, ¿qué propone UNICEF en ese sentido? Y digo, en aras de la transparencia, de la denuncia, justamente cuando promueven un di no más. Bueno, el caso es que cuando está ocurriendo esto en el ámbito educativo, los profesores, los colegas, los profesores de los niños pueden darse cuenta efectivamente de que está ocurriendo algo. Entonces, esa relación de confianza que pueden establecer entre un docente y uno de los niños puede hacer que ese niño denuncie a uno de los profesores que está cometiendo esos abusos. Entonces lo que queremos nosotros es justamente empoderar a esos profesores, a todos los docentes, porque creemos verdaderamente que la grandísima mayoría de los docentes son personas que están ahí por vocación, que están ahí para enseñar a los niños y que están para protegerlos. Entonces lo que nosotros queremos es que básicamente darle esas herramientas a los profesores. Yo creo que también el Ministerio de Educación en el país ha sido muy claro con el tema de la tolerancia cero. Puede que esto ocurriera en otros años atrás, pero desde luego este ministerio no está por la labor de aceptar que el abuso continúe. Entonces es una forma de apoyarles. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ya en 2016 exhortó a Ecuador a adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia escolar. En el año 2017, el año pasado, en el examen periódico universal de la ONU, también se le recomendó al gobierno investigar eficaz e imparcialmente el tema del abuso sexual en los colegios. ¿Ustedes creen que sí han habido avances? Sí ha habido avances, pero hay muchísimo que hacer todavía, hay muchísimo que hacer en el sistema de justicia, hay muchísimo que hacer en la sociedad. Usted tenga en cuenta que esto es un tema que ha estado invisibilizado durante muchos años y que gracias a esta campaña en junio, que lanzamos en junio del año pasado, se ha comenzado a hablar mucho del tema y la gente no está, digamos, aceptando estos casos, se están denunciando. La justicia tiene que ser más rápida, pero el caso es que ha habido un levantamiento social, una ola de indignación que ha hecho que se actúe y el gobierno, yo creo que ha actuado muy bien. El ministerio inmediatamente tomó cartas en el asunto, se han denunciado, se han llevado muchísimas denuncias a Fiscalía y así debe continuar. Joaquín González Alemán es representante de UNICEF en Ecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:15. Vamos a una pausa y al regresar estará María José Carrión, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Por primera vez, la comisión examina pedidos de juicio político contra exministros del presidente Lenín Moreno. Para juicios políticos contra exministros del expresidente Rafael Correa, el plazo ya caducó. Estamos de vuelta con eso, no se vayan.
Cumplido un año de que Rafael Correa dejó la presidencia, podría clausurarse la irresponsabilidad política de la función ejecutiva de la década correísta, sin ningún juicio político contra ningún miembro del gabinete ministerial, pues los juicios que hubo fueron contra integrantes de otras funciones del Estado y sin juicio político contra el expresidente Rafael Correa ni el ex vicepresidente Jorge Glass. En definitiva, concluyó una era de dictadura, pues solamente en las dictaduras no existe la función fiscalizadora de los representantes del pueblo. Récord histórico, ahora borra y va de nuevo. Ahora se llama a juicio político a 2 exministros del presidente Lenín Moreno y habría que esperar a que la comisión resuelva algo que no se hizo antes, enviarlos al Pleno. Está con nosotros María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a usted y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven el día de hoy a través de la señal de Cuevis. Las faltas cometidas por los 2 exministros del presidente Lenín Moreno fueron más graves que las de los exministros del presidente Correa, exonerados de dar explicaciones. Bueno, Alfredo, es importante decir que en los periodos anteriores, no solo en lo que tiene que ver a los 10 años del proceso del presidente Correa, sino en los periodos anteriores se ha caracterizado desde la vuelta a la democracia. Me he tomado el trabajo de hacer un estudio de todos los procesos de fiscalización que ha habido en la Asamblea Nacional desde la época del regreso a la democracia. Alfredo, aquí tenemos, fíjese, si usted puede ver este dato importante, ¿verdad? Aquí se puede ver todos los juicios políticos que ha habido desde el primero en la época de inicio del proceso democrático, ¿verdad? En el año 79, fíjese, en esos años, desde el 79 hasta el 2007, han sido 107 juicios políticos, ¿verdad? De los cuales 40 y pico han sido juicios inconclusos, permítame leerle, Alfredo, han sido censurados apenas 33, sin resolución quedaron 6, sin sustanciación quedaron 5, en abandono quedaron 1, y etcétera. Lo que quiero decir es que realmente desde el proceso del inicio de la democracia, el proceso de juicio político siempre ha estado en una especie de tirantez política desde los actores entre el Ejecutivo, el Legislativo y las otras funciones del Estado, y esto ha significado que en muchos casos, más del 50%, casi el 70% sumados los que se han quedado en abandono sin sustanciación, ni siquiera se ha declarado el archivo de los mismos, más del 70% han quedado en esa condición. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar lo que usted ha decidido. Claro, lo que usted ha dicho en este momento es muy importante y en este momento tenemos la gran responsabilidad de, a pesar de ser una misma tienda política, ir hacia un proceso de análisis y de sustanciar 2 juicios políticos que a mi criterio son necesarios discutirlos y debatirlos. El uno que ya ha sido aprobado en la Comisión de Fiscalización, que es precisamente al exministro de Finanzas, el exministro de la Torre, exministro de Finanzas, que en una decisión precisamente que él llama... Ahora ya ha autorizado estos 2 juicios políticos contra exministros del presidente Lenín Moreno. Es decir, que ya no ejercen ningún cargo público. El juicio contra el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, lo solicitó la asambleísta de Creo por Esmeralda, Rina Campaín, y la asambleísta de Creo por Manabí, Tangi Vera, cuando él era ministro, pero no se autorizó, y la falta cometida era grave: utilizar contra ley expresa fondos del terremoto de Manabí y Esmeraldas en el presupuesto del gobierno. ¿Es simbólica ahora una eventual censura cuando ya no se puede destituirlo? Alfredo, lo importante de decir es que los juicios políticos tienen que dar respuesta a una demanda ciudadana, a una demanda política y una necesidad de transparentar los procesos y las responsabilidades que las autoridades públicas tienen frente al pueblo ecuatoriano y las responsabilidades que tienen frente a la Constitución y la ley. En el caso del ministro de Finanzas, violentando los artículos constitucionales y legales, toma la determinación de mover 300 millones de la cuenta de solidaridad, que además tiene una ley específica
pública para la creación de esa cuenta, producto del terremoto que afectó a la población de Manabí y Esmeraldas, especialmente donde hubo 700 familias afectadas con una muerte en su hogar, y en esa medida es la responsabilidad que debe asumir el ministro, porque incluso expresiones que están muy alejadas de la responsabilidad social que debería tener una alta autoridad, más aún un ministro de Finanzas, decir que ese dinero estaba ocioso, realmente deja mucho que desear en la gestión pública de un alto funcionario. Sin embargo, la ley incluso le determinaba y le obligaba que al que ser, en este caso, fondos que no son permanentes porque tenían una temporalidad establecida en la propia ley, esos fondos debían haber sido declarados de excepcionalidad si iban a cubrir otro tipo de temas que la ley establece, como por ejemplo educación, salud y otros. Debería haber una declaratoria de excepcionalidad. Esa declaratoria de excepcionalidad debía haberlo hecho el presidente de la República, y el presidente de la República no lo hizo. Tal es así que el propio ministro, en su defensa, en la Comisión de Fiscalización, él dice que eso es normal, que un ministro de Finanzas puede mover los recursos de una cuenta a otra como una operación normal del ejercicio propio de su autoridad. Sin embargo, la ley en este caso es absolutamente específico, y por eso es que la Comisión de Fiscalización, incluso en una visita a Manabí, Alfredo, porque nos hemos comprometido incluso con Manabí y Esmeraldas a hacer visitas sobre la reconstrucción, donde hemos encontrado elementos que llaman mucho la atención, contratos que se hicieron en 4 días, que se pero subió al eso portal, que se ocurrió hizo la hace varios licitación y meses. demás. O sea, lo que yo digo es que cuando ocurrió eso, no pasó nada. Se dejó que ocurra. En cambio, ahora, meses después, se está haciendo el juicio. Por eso pregunto, ¿es bueno, entonces simbólico Alfredo, el juicio? Usted ha visto también que la Comisión de Fiscalización, incluso el día de hoy, está haciéndose un ejercicio inédito en la legislatura. Estamos llevando a cabo 2 juicios políticos a la vez. Apenas acabamos el del ministro de Finanzas y ya habíamos abocado conocimiento del ministro de Agricultura, que todavía no se ha votado el informe, que tendrá que haber una discusión, que el día miércoles el ministro de Agricultura, ex ministro de Agricultura, deberá presentar sus pruebas de descargo. Pero en el caso del ex ministro de Agricultura, Rubén Flores, el juicio lo pidió la asambleísta Verónica Guevara de Alianza País por Guayas el 26 de julio y él renunció el 9 de agosto. Tampoco se puede destituirlo. Una eventual censura no también se puede sería simbólica. destituir. La censura es una carga política muy importante en la historia del Ecuador. La censura significa que esa autoridad o irrespetó la ley, o se atribuyó funciones, o no cumplió con lo que determinan los estatutos y los principios éticos de la Constitución de la República. Y en esa medida, pues, una censura no se le debe tomar ni minimizar. Una censura tiene un peso específico en la función pública. De hecho, hay determinaciones, incluso desde el punto de vista legal, que establecen que no podrá ir a la función pública durante 2 años. Hay una discusión también, Alfredo, que me parece muy importante. Hemos necesitado desde hace algún tiempo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permita priorizar a que los miembros de la Comisión de Fiscalización sean exclusivamente miembros de la Comisión de Fiscalización, no pertenezcan a otras comisiones, porque se complejiza el ejercicio propio de la Comisión de Fiscalización. Incluso hemos llegado a tener la ausencia de asambleístas que no nos han permitido tener quórum. Alfredo, esto es gravísimo, pero entiendo también que es porque muchos asambleístas pertenecen a 2 comisiones adicionales, una ocasional y una permanente, además de la de fiscalización. Creo que la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe contemplar facultades específicas para la fiscalización, Alfredo. Tenemos importantes ¿Y qué limitantes tipo de la de fiscalización. reformas ha propuesto en el proyecto que se está discutiendo? Todavía no se está discutiendo, está preparando el Consejo de la Administración Legislativa, que es también un hecho inédito. El propio Consejo de la Administración Legislativa, que tiene la composición de varias bancadas, que tiene una composición política de la variedad de la representación de la República del Ecuador, ha planteado una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo estoy preparando una reforma en la cual establezco lo siguiente. Hemos tenido 2 solicitudes de juicio político que no han pasado al Pleno de la Asamblea Nacional porque la ley exige que tiene que ser mayoría absoluta. Eso quiere decir que de los 12 miembros debo tener 7 votos para poder pasar el informe al Pleno. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Bueno, yo creo que no lo es. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, en algunos de estos 2 informes donde se discutió ir a juicio político, Consejo de la Judicatura, ir a juicio político en el caso del superintendente de bancos, en estos 2 casos no tuvimos la votación. ¿Por qué no tuvimos la votación? Porque no pudieron participar varios asambleístas, no pudieron votar por su falta de participación. Sin embargo, la ley me pone un candidato
mandado allí que yo necesito obligatoriamente 7 votos. Teníamos en las dos oportunidades 6 votos. No pudimos pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. A mí me parece que era necesario en ese caso y en el otro caso que ha sido descrito, pasar al Pleno de la Asamblea Nacional porque había temas elementales de discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional, no solo en el marco de la censura o la destitución de los funcionarios. Ojo, Alfredo, a mí me parece ahora, en resumen, que el ejercicio se está dando pasos permítame, muy importantes, aunque solo simbólicos por el momento, porque los ministros ejecutivos antes eran irresponsables y ahora con el presidente Lenín Moreno no lo serían y sus casos pueden ir al Pleno. Lo importante es que vayan al Pleno. Ha sido decisiva para esto la postura también del nuevo jefe de Estado de no asumir inconstitucionalmente la jefatura de todas las funciones cuando solo es jefe de una función, de la función ejecutiva. Yo creo que es muy importante la postura del presidente de la República en la medida en que el presidente ha dicho que uno de los ejes fundamentales es que la independencia de las funciones sea fortalecida día a día. Como asambleístas y en el marco de nuestras competencias debemos cumplir nuestro deber y nuestra obligatoriedad. Y en ese caso la fiscalización, el control político y sobre todo la legislación es parte de nuestra responsabilidad. Es por esto que para la votación del juicio político del ministro de Finanzas se solicitó que se vaya a Manabí. Hicimos una visita de todas las obras de la reconstrucción, porque esos 300 millones fueron movilizados de una cuenta a otra, pero eran fondos que debían ir a la reconstrucción. Hablé con personas de la zona cero de Tarqui, hablé con personas de Portoviejo, hicimos reuniones permanentes con la comunidad, nos reunimos con el gobernador, con el secretario de la reconstrucción, quienes nos facilitaron acceso a las obras. ¿Pero cuántos meses después ocurrieron los hechos? Bueno, Alfredo, nosotros, la Comisión de Fiscalización no puede actuar de oficio en estos temas. La Comisión de Fiscalización tiene que recibir, después de una determinación del Consejo de la Administración de la Legislatura, que remite la Comisión después de una calificación de los juicios políticos, ahí apenas la Comisión puede actuar. Y sin embargo, hay que decirlo también, nunca había habido 2 juicios políticos paralelamente. Bueno, pues estos son los cambios que se están dando entonces en la función de fiscalización. Y le agradecemos a María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay. La bancada de Creo solicita a la Asamblea examinar la conducta de la asambleísta Sofía Espín por su visita a la cárcel de la cooperante de la justicia en el caso Balda. En pocos minutos examinamos el caso, quédese con nosotros. La bancada de Creo solicitó a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General del Estado investigar la visita en la cárcel de la asambleísta Sofía Espín por guayas de la bancada de la Revolución Ciudadana. A la ex agente de la CENAIN, Diana Falcón, que en su cooperación eficaz con la justicia señala al expresidente Rafael Correa de ser autor intelectual del secuestro de Fernando Balda en Bogotá. Esteban Bernal, asambleísta de Azuay por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinar Gotti, un gusto compartir con usted. Respecto a esta visita, la asambleísta Sofía Espín y la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, indicaron lo siguiente. Veamos. Me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende, pero nada más, solo fue un saludo, una conversación y nada que no pueda hacer ningún ciudadano y que peor no pueda hacer un asambleísta. Que presenten las denuncias, que presenten las pruebas de que yo he presionado a alguien y también iniciaría acciones legales contra los que están diciendo mentiras. La señora asambleísta no consta en la bitácora. Pero el servidor público nuestro que tiene que hacer el registro dice que le indicó que quedó afuera su credencial, incumplió, porque revisado el informe de la ex coordinadora, revisada la bitácora y revisado los videos, evidencia incumplimiento de los procedimientos establecidos. Concretamente, ¿qué ha solicitado la bancada de Creo? Mire, doctor, el Ecuador lamentablemente se ha visto sometido en los últimos meses a que existan varias desavenencias en cuanto al comportamiento de los asambleístas, que sus acciones individuales tienen una repercusión colectiva aquí en la Asamblea Nacional.
Ya es hora de que tomemos decisiones. Esto no va por ningún lado de carácter personal. Yo ni siquiera le ubico bien al asambleísta Espín, salvo aquella ocasión en la que defendió a ultranza el juicio político contra Gustavo Yal que este legislador planteó en la Asamblea Nacional y que permitió efectivamente que esté en el limbo hasta la fecha actual. Sin embargo, este hecho es un hecho institucional. La señora asambleísta Espín ha manifestado de que ella ha hecho una visita humanitaria. Yo creo que una persona que tiene una relación directa de una afinidad política profunda con el expresidente Rafael Correa Delgado, acusado en el caso Balda, no puede pues visitar a la testigo que acusa al expresidente Correa, porque eso no es ni humanitario ni ético. Y en ese contexto nosotros hemos planteado que la Asamblea Nacional haga una evaluación de este comportamiento, porque no podemos dejar de pasar de lado hechos que están denunciados no por la bancada de Creo, no por Esteban Bernal, lo está denunciando el doctor Chimbo, quien además me ha remitido una carta como asambleísta para que inicie un proceso investigativo. El doctor Chimbo, que representa al agente Falcón, quien manifiesta algo que es aberrante para la historia ecuatoriana y una injerencia plena en la justicia ecuatoriana. Dice que se le ha solicitado cambiar la versión, y no solamente aquello, sino que acuse nada más y nada menos que al señor fiscal general del Estado, manifestando que habría sido torturada psicológicamente para dar una versión. Esa es una plena injerencia en la justicia, pero ese es un elemento. El otro, ahora, pero aquí también cada quien da su explicación, pero en esta casa de reclusión, en esta cárcel, parece que existe un régimen especial para cumpleaños y para visitas. Cualquier cosa es posible. Y luego la autoridad competente se lava las manos. Han pedido investigar al gobierno también. Mire, nosotros en la resolución del Pleno estamos planteando tres cosas fundamentales. Primero, que el señor ministro de Justicia viniese a la Asamblea, comparezca a la Asamblea Nacional para que haga una explicación justamente de aquello que ya se ha anunciado públicamente, tanto en sus redes sociales cuanto a través de su viceministra, que ustedes pasaron información hace un momento, en donde claramente manifiestan la ruptura del protocolo y el cumplimiento de requisitos por parte del asambleísta Espín. Segundo, estamos pidiendo de que el señor fiscal general del Estado acelere o priorice esta investigación en el marco de lograr una identificación de dignidad a la Asamblea Nacional y que de existir delito se proceda, de no existirlo se lo archive, pero que sea la investigación judicial quien lleve adelante este proceso. Y tercero, que se reforme de manera inmediata la ley orgánica de la función legislativa para que hechos de esta naturaleza, que viola flagrantemente el principio constitucional establecido en el artículo 168, numeral 1 de la Constitución de la República, que dice que toda violación a la independencia de la justicia tiene que tener responsabilidades administrativas, civiles y penales. Pero vea, doctor Pinargotti, yo he traído en este momento una certificación, por favor. Pero según la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, ¿existe alguna prohibición a los asambleístas que la asambleísta Espín haya violado o alguna sanción que ella merezca de la Asamblea? Mire, yo he decidido en este momento presentar la denuncia juramentada por responsabilidad con el país. La decisión y la investigación sobre el cometimiento o no de un delito o de una prohibición por parte del asambleísta Espín lo tiene que establecer el CAL. En principio creo que el asambleísta incurrió en alguna irregularidad determinada en el artículo 163, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde realiza actividades incompatibles con su cargo. La entrevistada anterior, la asambleísta Carrión, manifestó que habían visitado, por ejemplo, Manabí en el marco de la ley de la Comisión de Fiscalización, a la que no acudió la asambleísta Espín aquel día para quedarse justamente realizando estas actividades que, dicho sea de paso por la propia agente Falcón a través de su abogado, generar presión jurídica. Y en ese contexto, a mi parecer, podría incurrir en aquella violación de la prohibición que están los asambleístas de realizar actividades privadas que sean incompatibles con el cargo, porque ahí usted ejerce un marco de presión política frente a un hecho tan lacerante para los ecuatorianos en el que se le involucra al expresidente de la República en el caso Ahora, Valga. pero esto lo tiene que denunciar un asambleísta. ¿Usted lo va a denunciar?
Sí, efectivamente la ley determina que existe una denuncia juramentada y yo he comprometido aquello ante el país y lo voy a hacer porque creo, doctor Pinargotti, que el país está cansado de los exhortos, de esa pretenciosa actitud de cubrimiento que a veces tiene el sector político en el país. Yo cumpliré con mi papel y han intentado amedrentarme a través de aquellas investigaciones perversas, inclusive de la vida personal de un legislador, tratando de intimidarme. No me voy a intimidar. Sé que inventarán mil cosas alrededor de quien ha tomado la decisión valiente de denunciar, porque sería un acto histórico, pero yo no lo estoy haciendo sobre la base supuestamente de mis conceptos, estoy haciendo sobre los hechos públicos denunciados por el propio doctor Chimbo, por el Ministerio de Justicia. Porque si la falta del asambleísta cae en el campo de lo penal, es competencia del fiscal general. Al respecto, escuchemos al abogado Diego Chimbo, procurador judicial de la cooperante con la justicia, Diana Falcón. Veamos. La asambleísta Sofía Espín se trasladó hacia el lugar donde se encuentra detenida mi defendida Diana Falcón, solicitándole que se retracte a cambio de beneficios en la ONU. Fueron juntas, es decir, esta abogada que representa también al exmandatario va conjuntamente con un asambleísta, tiene la audacia de ofrecerle asilo en Bélgica a mi defendida. Eso se llama jugar con la tranquilidad que una persona que se encuentra detenida. El proceso penal respectivo debería comenzar por una indagación previa que nadie sabe cuándo termina. Lamentablemente será la realidad. Todo quedará en el ruido del escándalo, pero con la constancia ante la opinión pública de que se intentó presionar para que cambie su opinión o su testimonio a una cooperante con la justicia. Lo único concreto sería entonces que la Fiscalía y el Ministerio de Justicia garanticen la seguridad de los cooperantes con la justicia. Mire, doctor, no debería quedar en esa emocionalidad de denuncia por parte de la Asamblea, asambleístas o en el caso de la Fiscalía. Tiene que hacerse la investigación pertinente, por eso he dicho que voy a presentar la denuncia juramentada, porque creo que ya es necesario de que demos un paso en firme como instituciones de control. Existen documentación en firme que hoy lo presentaré en el Pleno de la Asamblea que vamos a tratar este tema, una información en donde claramente se define los errores que comete y esta documentación que traigo acá, en donde se determina cómo ha sido el comportamiento del asambleísta, cuáles han sido, qué es lo que ha evadido. ¿Esto lo va a tratar la Asamblea? Sí, hoy lo tratamos a las 9 de la mañana, doctor Pinargotti, como punto 1 del orden del día para que saquemos una resolución y presentaré esta documentación, que es un memorándum de un informe sobre estos hechos relatados por la propia directora de la cárcel a la viceministra, un informe certificado ya por el propio ministro, quien aplaudo que me haya entregado con la celeridad del caso para que esto sea ventilado en la Asamblea Nacional. No podemos quedarnos bajo ningún punto de vista impávidos ante un hecho que a mi parecer, más allá de los hechos relacionados con el ámbito administrativo, es un hecho también de clara violación a la independencia de la justicia ecuatoriana, que ha sido parte de mi lucha y del sustento sobre el cual he basado este accionar legislativo en función de mi provincia y de mi ciudad de Cuenca. Estos son los planteamientos de Esteban Bernal, asambleísta por Creo, de la bancada de Creo. Gracias por participar en Contacto Directo. A usted, doctor, gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.